inclinemos nuestro rostro pues para ponernos las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad, Padre, que nos da estar reunidos con todos tus amados hermanos, Padre, bajo la dirección de mi hermano Nelson, hermano Roberto, a Nelson, que lo hemos visto crecer pues con mi esposa, trabajando dentro del Evangelio, este jovencito, este pequeño, pues. Suplicamos que derrame bendiciones en hermana Lanchi, en hermano de Rey también, Padre, y en todo el equipo de 5E, Padre, que es formidable el estudio que se lleva, pues. Y Padre, ponemos todas nuestras necesidades en tus manos para que en tu bendito momento le dé respuesta a cada una de ellas. Pero ante todo, Padre, queremos postrarnos ante ti para pedirte perdón por los errores, por los pecados que hemos cometido y suplicarte que nos des sabiduría para saber actuar, Señor. Y esta noche pedimos que abras nuestros ojos, nuestra mente, especialmente en nuestro corazón, para entender, Padre, el estudio del tercero de Juan que nos está dejando impresionados bajo la norma del estudio inductivo, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas manos, Señor, igual que a los hermanos que se están conectando, que los bendigas a cada uno de ellos, sus familias, en cada uno de sus países, y que todo lo hagamos en el gozo, Señor, tuyo, y dándote gracias por tu bendita bendición. Lo hemos pedido todo en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y pues vamos a comenzar haciendo un pequeño, a recordar un poco lo de la clase pasada. Vamos a poner aquí la presentación. Y permítanme, me voy a regresar aquí. Ok. Ok, ahora ya todos están viendo la presentación. Voy a ponerla en grande. Ok, ahí estamos todos ya. Entonces vamos a recordar, creo que todas las clases lo vamos a estar haciendo, el método inductivo. El método inductivo tiene, bueno, la base del método inductivo es la Biblia y tiene tres componentes, que es la observación, que es qué dice el texto, es la interpretación, qué significa el texto, y la aplicación, aplicar lo que significa el texto a mi vida. Entonces, esto es algo muy básico, es algo que tenemos que memorizar, pero yo prefiero usar la palabra familiarizarnos con esta información. Es algo que vamos a estar haciendo constantemente, día con día, observando, interpretando y aplicando, observando, interpretando y aplicando. Yo no me voy a detener a memorizarme estas tres cosas, sino que voy a acercarme a ellas y me voy a familiarizar con ellas, al punto de que no me veo obligado a memorizármelas, sino que yo me voy a familiarizar tanto con ellas que van a estar en mi mente. Todo el tiempo voy a estar observando, interpretando y aplicando. Dentro de la observación, vamos a ver que tenemos el procedimiento del estudio. Primero, vamos a buscar el panorama general, que para encontrar el panorama general vamos a buscar las palabras clave, el trasfondo histórico, el propósito y el tema. Esto es lo que vamos a hacer hoy. La clase pasada fue un poco de teoría de qué es el estudio bíblico inductivo y un poquito de aplicación haciendo la marcación y una lista. Espero que hayan podido avanzar con la tareita que se les dejó, que era marcar y hacer una lista del destinatario. Si no, no hay problema. Ahorita vamos a ir sobre eso. Pero sí quiero que en esta clase vamos a avanzar hasta el panorama general. Vamos a buscar ir viendo qué sabemos del panorama general del libro de Tercera de Juan. Entonces vamos a familiarizarnos con estos aspectos. Luego vamos a hacer lista de Dios,
lista de palabras, términos de contraste, comparación, conclusión y tiempo, buscar exhortaciones, instrucciones y revisión de temas. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase vamos a ver un poquito de marcación también, listas, y vamos a comenzar a entrar en el estudio de capítulo. Y después viene el estudio de palabras, la selección de palabras. Ahorita yo creo que ya nosotros que hemos dado, bueno, le quiero hacer una pregunta. Entre la clase pasada y esta clase, ¿cuántas veces han leído ustedes el libro de Tercera de Juan? ¿Lo han leído más de una vez o dos veces? ¿O cuántas veces han leído el libro de Tercera de Juan? Unas dos veces. Unas dos veces, ok. Ajá. Yo le he leído 4 veces. 4 veces, sí. La verdad es que se va muy, muy rápido porque solamente son 15 versículos. Entonces se va bastante rápido la lectura del libro. Entonces vamos a leerlo muchas veces. Vamos a leer el libro de Tercera de Juan muchas veces y nos vamos a familiarizar con el libro. Y ya después de tanto leerlo, nosotros ya vamos a poder saber e identificar claramente cuáles son las palabras claves. Y una palabra clave del texto es, como, porque me pueden preguntar, ¿cómo puedo identificar yo una palabra clave? Una palabra clave es es esa palabra que si la quito del versículo, el versículo pierde su significado. Así podemos identificar las palabras claves. O una palabra que se repite constantemente es una palabra clave. De esas palabras que le dan significado al texto o esas palabras que se repiten mucho, vamos a buscar las definiciones etimológicas, vamos a ver qué significa esa palabra y vamos a sacar conclusiones. Después de esto viene el estudio de referencias cruzadas. Eh, Podemos hacer muchas referencias cruzadas del autor, del destinatario, de otros personajes, estudios temáticos y todo, pero al final vamos a enfocarnos un poco más en eso. Recordemos siempre el código de colores, es un código de colores sugerido con el objetivo de que todos tengamos la misma marcación en esta clase. Si a usted no le gusta, le parece que el autor no es azul, cuando usted haga su estudio personal, le puede poner el color que usted quiera. Pero ahorita, para que todos veamos el material de otro, o yo les estoy compartiendo mi material aquí en la presentación, y que ustedes lo puedan entender, aquí estamos acordando que vamos a estar haciendo este código de colores. Ok, entonces sigamos adelante. Este fue el registro de observaciones de la clase pasada. La clase pasada marcamos a el autor. ¿Alguien recuerda quién era el autor? El anciano. El anciano, exactamente. El El anciano. anciano. Y El el anciano, anciano, correcto. Y ahora en esta clase les habíamos quedado que íbamos a marcar a Gallo. Gallo es el destinatario. Ahí en el versículo 1 dice, el anciano a Gallo. Entonces ya sabemos al hacer la marcación la clase pasada, vimos que el destinatario se llama Gallo y que es amado y es amado en la verdad. Entonces ahora voy a ir leyendo el libro de Tercera de Juan y vamos a ir marcando todas las referencias en color naranja al destinatario. Y ya luego vamos a seguir con lo que tenemos que hacer. Ok, vamos a iniciar con versículo 1. Dice, el anciano a Gallo. Ahí marcamos Gallo con un óvalo. ¿Y qué dice del anciano? Que es amado, con un rectángulo color naranja. A quien amo en la verdad.
Ahí dice, ¿a quién amo en la verdad? Entonces, en este primer versículo tenemos 3 referencias al destinatario. Tenemos Gayo, el amado, y quién. En versículo 2 dice, amado. Marcamos ahí. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, seas prosperado, marcamos, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en el versículo 2 marcamos, amado, tú seas prosperado, tengas y tu alma. Vamos a versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí en versículo 3 tenemos 2 referencias. Dice, tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí marcamos la palabra hijos andan porque hace referencia en versículo 3. En versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu amor, de cómo andas en la verdad. En versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que hay que ver por qué se marcó o algo que falte, me avisa. Versículo 5. Amado, marcamos ahí, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces ahí vamos a marcar amado, te conduces y prestas, especialmente a los desconocidos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Entonces ahí se le está diciendo, tú harás y encaminar es lo que hay que marcar. Vamos a versículo 7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahí no marcamos nada tampoco. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí está hablando en plural, entonces ya marcamos nosotros como el autor, pero también vamos a marcarlo como destinatario. Nosotros debemos acoger, cooperemos con la verdad. Entonces, así como marcamos con un óvalo azul, vamos a marcarlo con un rectángulo naranja. Nosotros debemos acoger y cooperemos. Vamos a marcar esas 3 referencias. Nosotros debemos acoger y cooperemos. Ok, voy a versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y ahí no marcamos nada. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. En el 10 tampoco marcamos nada. Amado. Marcamos, vuelvo a leer el 10, dice, por si yo fuere, recordaré las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Marcamos nosotros
en versículo 10. Adelante, mi hermana Isabel. Sí, tengo una duda. En el 9, donde dice no nos recibe, ¿no teníamos también que marcar donde dice nos? Ahí yo no lo marqué porque hace referencia a yo lo analicé así, el autor con los que están con él no son recibidos por Diótrefes y el destinatario está más cerca o en el lugar en el que está Diótrefes, geográfico. Entonces, cuando dice no nos recibe, yo entiendo que él está diciendo el autor al destinatario que no es recibido, pero ese nos no incluye al destinatario. Por eso yo lo analicé así y por eso no lo marqué. Ok, en versículo 10 marcamos nosotros. Gracias por esa pregunta. Está bien. Versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, no imites, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí no marcamos nada más esas dos primeras referencias. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Ahí, antes de marcar, veamos, dice, todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Aquí nosotros es el autor y los que están con él. ¿Por qué es eso? Porque aquí adelante dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, no marcamos nosotros porque ahí no está el destinatario, pero sí está donde dice, vosotros sabéis. Ahí ese sabéis, también hay que marcarlo, que nuestro testimonio es verdadero. Entonces marcamos, vosotros sabéis. En versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte. Entonces aquí yo lo marqué así. Podemos marcar la palabra escribirte toda completa y volverla a marcar toda completa como el destinatario o para mí está muy claro que dice escribir es el autor y te es el destinatario, entonces lo marco así. Pero no quiero escribir telas con tinta y pluma. Entonces ahí tenemos esas dos referencias. En versículo 14 dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Ahí sí dice, espero verte en breve y hablaremos. Ahí va el autor y el destinatario juntos. Entonces en versículo 14 marcamos te y hablaremos. Y en versículo 15 dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces ahí tenemos 4 referencias. Dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ok, entonces ya tenemos completa la marcación del destinatario. Entonces, una vez terminando de marcar, pasamos a hacer las listas. Entonces, déjenme ver. Sí, aquí está la lista del destinatario. En la página 9 tienen espacio para hacer esa lista del destinatario. Yo ahorita, para que se vea más fácil el contraste en la pantalla, mi lista está de color negro, pero cuando uno está haciendo el estudio,
pues tiene la pluma o el marcador naranja. Y si puedes escribir con ese, también es muy bonito ver el material como de colores. La lista del autor en azul, la lista del destinatario en naranja, la lista de otros personajes en café, la lista de Dios en morado, la lista del Espíritu en amarillo, la lista de otras palabras en verde. Entonces, así con solo ver tu material, tú ya vas a saber qué tipo de lista es esa que estás viendo en tu material en ese momento. Entonces, es una sugerencia, ¿verdad? El que lo pueda hacer así, bien, y si no, no hay ningún problema. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. ¿Qué ponemos en la primera lista de gallo? Vamos a hacer la lista de gallo, entonces ponemos lista de destinatario, gallo, ¿y qué ponemos en la primera referencia que marcamos? Ahí vamos a poner. Nombre Bueno, del adelante, destinatario es Isabel. Adelante, mi hermana Isabel. Yo puse Gallo el amado. Ajá, exactamente. Está bien, está bien. Aquí vamos a ir haciendo, como el estudio es personal, lo que pongan básicamente está bien mientras haga referencia aquí a versículo 1. Dice, el anciano a Gallo el amado. Entonces aquí yo puse que primero que recibe una carta del anciano y después puse que es llamado el amado. Y si ven aquí, yo ya vi que es llamado el amado varias veces. Entonces también en versículo 2 le dice el amado, en versículo 5 le dice el amado y en versículo 11 le dice amado. Entonces lo que yo voy a hacer es poner, ahorita que voy haciendo mi lista, nada más pongo versículo 1. Y ya cuando llegue al versículo 2, versículo 5, versículo 11, me voy a regresar a este ítem, al ítem número 2, y voy a poner que también es llamado amado en el 2, en el 5 y en el 11. Vamos a la tercera referencia. Dice, la tercera es a quien amo en la verdad. Entonces yo puse, es amado en la verdad por el anciano. Entonces ahí vamos a ir buscando cada una de las referencias que marcamos y vamos a ir viendo, vamos a seguir observando qué es lo que aprendemos de cada una de esas. La cuarta referencia ya está en versículo 2, que es amado. Entonces ahí ponemos, en la segunda ponemos versículo 2, que ya está ahí. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces aquí yo puse, se le desea que sea prosperado en todas las cosas. Y no se olviden de poner el versículo de donde sale la información. Versículo 2. Se le desea que sea prosperado en todas las cosas. Ya después vamos a ir analizando un poco todas estas preguntas, estos ítems. La siguiente, dice el mismo versículo, y que tenga salud así como prospera tu alma. Se le desea, bueno, su alma prospera. Ahí se me pasó la de tengas salud en el versículo, en el ítem 4. Podemos poner que se le desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. O hacer un otro ítem aparte y ponerle se le desea que tenga salud. Y en el siguiente, su alma prospera.
En la siguiente dice en versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, bueno, en el 3, perdón, me lo salté, dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces ahí yo puse anda en la verdad, en versículo 3 y en versículo 4. Vamos a versículo 5. Dice, amado, ya ponemos ahí versículo 5, ahí arriba donde dice, es llamado el amado, amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces ahí ponemos, bueno, aquí creo que me faltó. Aquí yo puse, su verdad es confirmada en versículo 3, donde dice, ahí en versículo 3 dice, y dieron testimonio de tu verdad. Y también hago la referencia a que es el hijo, ahí está, es hijo del anciano en versículo 4. Ahora sí vamos a versículo 5, que es amado y luego se conduce fielmente cuando presta algún servicio. Y presta servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos. Tiene testimonio de amor, de su amor. Ahí en versículo 6. En el mismo versículo 6 dice, harás bien en encaminarlos. Encaminaba a los hermanos. En versículo 7 dice, porque ellos, bueno, en versículo 7 no marcamos nada. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Entonces ponemos, ya lo puse aquí a un lado, dice, debe acoger a los misioneros, a tales personas. Debe de acoger a tales personas, entre paréntesis, misioneros, o debe de acoger a los misioneros, entre paréntesis, a tales personas. En el mismo versículo 8 dice que debe de cooperar con la verdad. Acogiendo a tales personas, uno coopera con la verdad. En el versículo 9 no tenemos ninguna referencia. En el 10 tampoco. Y vamos al versículo 11. Ahí otra vez dice amado. Entonces ya completamos los versículos que estaban ahí escritos en el ítem número 2. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces se le insta, dice, debe de imitar lo bueno y no lo malo en versículo 11. Es la única referencia que tenemos en el versículo 11. Vamos a la 12. Versículo 12. Dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Sabe que el testimonio del anciano es verdadero.
versículo 12. Ok, vamos al versículo 13. Así tenemos dos referencias en el 13. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. Dice, se le querían escribir muchas cosas. Versículo 13. Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. No se las querían escribir con tinta y pluma. Versículo 13. Recordemos que siempre es bueno estar usando todas nuestras memorias a la hora de estar estudiando. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos escribiendo la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, más que de otra, se nos quedan las cosas a nosotros. Hay personas que tienen que escribir todo para que se acuerden. Hay otras que las tienen que escuchar y hay otras que las tienen que repetir. Entonces aquí nosotros estamos ocupando todas nuestras memorias para que la palabra de Dios entre de todas formas a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestra mente y ya luego que baje a nuestro corazón. Vamos al versículo 14. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Dice, se le anuncia la visita del anciano. Espero verte en breve. Yo puse, se le anuncia la visita del anciano. Y en versículo 20, perdón, el ítem 20, versículo 14, dice, hablará con él cara a cara. Hablará con el anciano cara a cara. Y ya nada más nos falta un versículo que es el 15, y ahí hay algunas referencias también. Dice, se le desea paz, la paz sea contigo. El siguiente es, se le envía saludos. Y el último es, se le pide que salude a los amigos, a cada uno en particular. Ok, y ahí ya tenemos, ya observamos marcando, ya observamos sacando la información y poniéndola aquí en nuestro cuadro. Ahora yo quiero que algo que hicimos la clase pasada, pero no lo especifiqué, es que después de hacer la lista, primero marcamos, después hacemos lista y después hacemos preguntas al texto. Hacemos la pregunta de quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces le comenzamos a hacer todas las preguntas de a la lista que acabamos de hacer. Entonces, yo puse aquí para el espacio para que nosotros hagamos las preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer? A este se le llama el QQCDPC. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, no está así el orden, pero así es. Es el espacio para que nosotros le hagamos preguntas a la lista que ya tenemos aquí en nuestros materiales. Entonces, la primera pregunta, siempre comencemos por lo fácil. Y aquí necesito que me ayuden a responder. Es, ¿cómo se llamaba el destinatario? Gallo, Gallo, exactamente. ¿Y quién le escribió a Gallo? el anciano. El anciano, exactamente. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Aquí podemos hacer cualquier pregunta que nosotros veamos en el texto. Aquí podemos hacer,
por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la relación entre el anciano y Gallo? ¿Cuál es Es la su, relación que existía entre el anciano y Gallo? es su hijo. Era su hijo, exactamente. ¿En qué versículo, de qué versículo sacamos esa información? Versículo 4. Del versículo 4, exactamente. ¿Y qué se dice? Esta es una pregunta bastante amplia. ¿Qué se dice del destinatario? Es amado. Que es amado, exactamente. Eso es lo primero. Y es lo que más se repite. Entonces aquí, ojo, ya vamos teniendo una palabra clave. Una palabra clave ya es amado porque se repite en 4 versículos diferentes. Entonces aquí ya vamos teniendo algunas ideas de palabras claves. Entonces, el anciano, el gallo es amado. Se le llama amado. En versículo 2, en versículo 2, ¿qué podemos ver en versículo 2 y qué podemos aprender en versículo 2 de Gallo? Que hay prosperidad. Ajá. Imagínense, el anciano le está deseando prosperidad en todas las cosas a Gallo y le desea que tenga salud, así como prospera su alma. Aquí yo siempre digo que esta es como, en este caso es una bendición, pero hay que conocer a la persona que a uno le dice esto, porque todo está relacionado así como prospera tu alma. Entonces, si alguien se lo dice a alguien que su alma no está prosperando, que espiritualmente no anda bien, entonces puede ser ahí algo contraproducente, digámoslo así. Pero en este caso, Gallo, el anciano ya conocía a Gallo y por eso le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, imagínense, el anciano sabía y estaba seguro que el alma de Gallo estaba siendo prosperada grandemente y que en base a eso, él se le desea prosperidad en todas las cosas y salud. Entonces, qué bonito ver ese deseo. Hermano, buenas Sí, noches. Una adelante, mi hermana Vilma. Buenas noches, mi hermano. Pero, mi hermana, entonces una consulta. Entonces uno no tiene que decir, no le tiene que decir a cualquiera este versículo. En base, Ah, pues lo mejor sería que sí, porque claro, sería que todos estemos prosperando nuestra alma, claro, pero sí, es un condicional en el que está ahí la palabra así como lo está claro, condicionando. claro, perfecto. Hay un condicionante ahí, por supuesto. Ujú. Entonces, si sabemos que el alma de alguien no está prosperando y le decimos, quiero que así como prospere tu alma, que no está prosperando, que prosperes en todas las cosas, no, pues no le estamos deseando algo bueno. Claro, correcto. Sí. Entonces, por eso, igual hay que fijarse mucho, hay que leer bien, porque como dice mi hermana Vilma, este es un versículo que no se lo podríamos dar a todas las personas. Perfecto. Idealmente sí, sería como que para todos debería de ser, pero lamentablemente pues no todos están avanzando o prosperando su alma, no están avanzando espiritualmente. Claro. Entonces sí, siempre hay que tener cuidado con esos condicionales que se nos meten ahí en algunos versículos. Pero Gallo estaba prosperando su alma y el anciano lo sabía. Entonces, aquí es para bien. Se le está deseando algo muy, muy bueno.
Ok, ¿qué otra pregunta podemos hacer de la lista del destinatario? Ya sabemos quién era. Podríamos preguntar de nuestras siglas que tenemos aquí. Es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Podríamos preguntar ¿dónde estaba Gallo? ¿Alguien sabe dónde estaba Gallo? En Efesios. En Efesios. Em, no, aquí el texto no nos dice exactamente dónde estaba, Claro. pero entonces no podemos asegurar que estaba en un lugar en específico, pero sí nos da una idea de dónde estaba. Podemos, lugares geográficos no nos dice ninguno. Nada más nos dice que no estaba con el anciano, porque ese fue el motivo de la carta. Pero Gallo estaba más cerca de otros personajes que ya sabemos que son Diótrefes y Demetrio, que se mencionan en la carta. Y sabemos que va a haber una visita. Entonces estaban a distancia de viaje, digámoslo así. No sabemos si iba a viajar 6 meses o un día, pero sabemos que el autor estaba lejos, el destinatario estaba en otro lugar geográfico y que iba a haber una visita próxima. Entonces no nos dice exactamente el lugar geográfico, pero sí nos dice que más o menos con quiénes estaba. ¿Qué otra pregunta podrían hacerle ustedes al texto? ¿Qué le recomienda su padre a Gallo? ¿Qué le recomienda? Esa es una muy buena pregunta. Contestemos esa pregunta. ¿Qué le recomienda el anciano a Gallo? ¿Qué es lo que le recomienda el anciano a Gallo? Ahí hay varias cosas. En versículo, bueno, alguien que quiera dar respuesta a la pregunta. ¿Qué le recomienda el anciano a Gallo? Que Que no imite acoja lo a los malo, misioneros. Ay, perdón. Adelante, no vi quién era. que no imite lo malo, sino lo bueno. Exactamente. Esa es una cosa, que no imite lo malo, sino lo bueno. Pero antes le dice en versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Luego en el 6 comienza a explicar y en el 8 también le dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para cooperar con la verdad. También en el 11, como bien dijo mi hermana, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Em, Esas son las recomendaciones del autor al destinatario, del anciano a Gallo. Entonces aquí podríamos ir y hacer y seguir haciendo muchas preguntas para ir aprendiendo. Yo les podría preguntar, ¿para qué fue escrita la carta? ¿Para qué fue escrita la carta? ¿Cuál creen ustedes que es el para qué de la carta? Aferrarnos a las para- promesas, Perdón, hermana, adelante. para aferrarnos a las promesas de Dios. Ok, para aferrarnos a las promesas de Dios, sí. Ujú. para acoger a los hermanos. Para acoger a los hermanos también, sí, es un poco de todo. Para dar testimonio, Para dar testimonio también de la verdad y de cómo él andaba en la verdad. También, también es para anunciar el viaje que viene.
porque a mí me gustaría que no hubiera sido ese viaje, sino que la carta hubiera sido de más capítulos. Donde dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Así como de, no, pues ahí nos deja fuera a nosotros. Em, y sí, es para cooperar con la verdad, podría decir yo, para cooperar con la verdad. También, hermano, como que le está haciendo como una advertencia, que tenga cuidado, en este caso de los malos hermanos que había ahí, porque ahí dicen Sí, exactamente, mi hermana. el 9, y el En 9 el como, 9, y como que ajá, le está haciendo como para que vea en el entorno que estaba en ese entonces Gacho. exacto. Le está diciendo, no imite, por eso le dice, primero les habla de alguien malo. Le dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y luego le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces le está diciendo, mira, hay personas muy malas, pero tú no las imites, tú no hagas lo malo, tú imita lo bueno. También ¿Sí? para compartirle su gozo. Ajá, para animarlo, para compartirle el gozo, porque él dice en versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esas son palabras de ánimo que le da el anciano a Gallo. Entonces, estas también son palabras de ánimo. ¿Ok? Entonces, podríamos seguir y seguir viendo qué más le podemos preguntar al texto y poder aprender más seguir aprendiendo más del texto. Pero vamos a avanzar y aquí quiero tocar un tema que son las listas temáticas. Ya tenemos nuestra lista. Déjenme me regreso. Aquí ya tenemos nuestra lista. Y a esta lista, ¿cuántos son? Ahí está. Esta es nuestra lista que nosotros observamos. Pero vamos a hacer ahora otra lista de Gallo. Pero ahora yo voy a hacer una pregunta y de esa pregunta voy a sacar una lista. Y a esa es una lista analítica del texto, de la lista de Gallo. Entonces, la pregunta es, ok, ya les mostré la lista. De esta lista que ya todos copiaron, ya todos tenemos, ya la habían hecho algunos de tarea, pasamos a las preguntas y ahora a una lista temática. Vamos a ver cuáles son las funciones, una lista analítica, perdón, ahí le puse temática, sí. Funciones, las funciones de Gallo. Yo le hago una pregunta. Ay, la pregunta no salió. Bueno, ¿cuáles son las funciones que realizaba Gallo? Entonces, la pregunta es, creo que va a salir después de esta, es, ¿cuáles son las funciones que realizaba Gallo? Entonces ahí pongan funciones de Gallo y vamos a ir buscando en el texto cuáles son las funciones que realizaba Gallo. Entonces la primera, ya está ahí, es presta servicio en el versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El siguiente es versículo 6. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. En el siguiente 8, acoge a las personas. Y en el mismo versículo 8,
coopera con la verdad. Entonces, donde estaba Gallo, estaba haciendo estas 4 cosas. Déjenme ver, a ver si no me paso. Ahí está la pregunta. ¿Cuáles son las funciones que lleva a cabo Gallo? Gallo hace estas 4 cosas donde está. Que sabemos que está más cerca de Diótrefes, está lejos de el anciano, pero él está trabajando y está haciendo estas 4 cosas. Gallo presta servicio a los hermanos, a los misioneros, encamina a los misioneros, acoge a los misioneros y coopera con la verdad, encaminando y haciendo todas estas cosas a los misioneros. Entonces, viendo esta lista, ya tenemos, o podríamos sacar nosotros una enseñanza. Hay muchas personas que siempre que les digo, mira, deberías de preparar una enseñanza. No, es que no sé cómo se hace una enseñanza. Pues ahorita ya ustedes acaban de aprender cómo hacer una enseñanza de 4 puntos. Aquí ya tienen los 4 puntos, nada más falta ponerle una introducción, una conclusión, algún ejemplo y ya tienen un bosquejo de una enseñanza del libro de Tercera de Juan. Esta es una de varias que podemos ir sacando. Entonces, esta es una forma muy fácil y vean que nada más le hice una pregunta al texto. Como las preguntas que le acabamos de hacer al texto, una pregunta la hice lista. Y de esa lista salieron estas 4 cosas que son puntos, que podrían ser puntos para una enseñanza. Entonces, podríamos cambiarle, ¿quién era? Bueno, todavía no me voy a meter así como en algunas, en algunas preguntas, pero Gallo realizaba estas cosas. Entonces ya podemos ir viendo quién era Gallo. ¿Quién era Gallo que le tocaba realizar estas cosas de prestar servicio, encaminar, acoger y cooperaba con la verdad, coopera con la verdad? Entonces, esta es una forma muy sencilla de hacer preparar el bosquejo para una enseñanza. Aquí podemos ver y podemos ir intuyendo quién era Gallo en base a las cosas que él hacía. Si es alguien que presta servicio a los misioneros, si es alguien que encamina a los misioneros, si es alguien que acoge a los misioneros y coopera con la verdad haciendo todo esto, ya nos va dando alguna idea de quién era Gallo y qué era a lo que se dedicaba. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algo que decir respecto a esta lista o a la forma de hacer las listas? Sí, hermano, digamos, yo aquí en el versículo 5 hay algo muy importante, donde declara quién más o menos era Gallo. O sea, era una persona muy fiel, porque dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas servicio. O sea, era tomado como una persona muy fiel en la obra. Sí. Ahí, sí, otra lista que podríamos hacer serían las características de Gallo. Esa no la tengo aquí en la presentación, pero la podríamos hacer rápidamente. Podríamos ver las características de Gallo. Era una persona amada. Era una persona que prosperaba su alma. Era una persona que andaba en la verdad. Era una persona en versículo 5, perdón, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Es una persona fiel. Era una persona que cooperaba con la verdad. Era como, Era, se puede sí, decir, adelante.
se podría decir que él era muy colaborador en la iglesia. Sí, exactamente, exactamente. Y por ahí vamos a ir viendo en qué iglesia está Gallo. ¿Alguien ya tiene alguna idea de en qué iglesia está Gallo? ¿O estaba? En Éfeso. En Éfeso. Ok. Aquí el texto no nos dice todavía exactamente en un lugar, sino hago la pregunta para hacer referencia a si la podemos unir o acercar a algún otro de los personajes que se ha dicho aquí Sí. dentro del libro. Es que, hermano, en el único texto que se nombra Gallo es en Hechos 19, cuando hubo el alboroto en Efeso, de los Efesios. Ahí es que se Ajá. nombra Gallo. Por eso es que yo asumo que estaba en Efesios. Ok, pero no tenemos ahorita, a esta altura del Claro, estudio, perfecto. Claro. no podemos asegurar que Gallo de Tercera de Juan es Estaba en Efesios. Gallo de libro de Hechos. Entonces, no sabemos si sí es el mismo o no sabemos si no es el mismo. Claro. Hermano, Adelante, mi hermano Roberto. sí, gracias, sí, hermana. Vea, yo no, de eso yo estuve leyendo un poquitico. Y ahí en Hechos 19:29 habla de Gallo, pero dice, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo, dice, y Aristarco, pero dice, macedonios, compañeros de Pablo. Dice que son macedonios, ese Gallo puede ser otro. Ahora, Hechos 24, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sopater y Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Dice, Gallo de Derbe, ese Gallo es de Derbe, o sea, puede ser otro. O sea, no estamos tan seguros. Y Romanos 10:23, ahí se dice, os saluda Gallo, hospedador. Bueno, este hospedador se compagina mucho, o sea, como que pareciera que es este, ¿verdad? Pero si no lo dice la palabra, entonces no podemos así como asegurar mucho, ¿verdad? Digo yo, no sé. Sí, es que Claro, claro, correcto. gracias, mi hermano Roberto, por ampliarnos ese tema. Y sí, tendríamos que hacer referencias cruzadas y irnos a ver. Y ya mi hermano Roberto nos mostró de que no hay solamente un gallo, sino era, me imagino, un nombre común y habían por lo menos 2 o 3 gallos, no sé cuántos gallos había. Una gallera era eso. Era una pollera ahí. Entonces, no, por eso, exactamente por eso no podemos afirmar que era Gallo de Éfeso, porque hay otros gallos. Entonces, podríamos poner ese tema y dejarlo para referencias cruzadas. Entonces, ya cuando toquemos el tema de referencias cruzadas, podemos destinar un momento para ir a investigar sobre las personas con nombre Gallo en la Biblia, para ver si era o no, o cuál era, mejor dicho, porque hay más, no solamente hay un gallo. Entonces, em, el anciano le escribe a Gallo para animarlo, para decirle amado, para decirle que es fiel, para decirle que él está haciendo bien en cooperar con la verdad, y le dice, ten cuidado con Diótrefes. Y después le dice, no imites lo malo, sino tú haz lo bueno, imita lo bueno. Entonces, por todos esos detallitos, yo podría comenzar a inferir que Gallo estaba en o cerca o alrededor de la iglesia de Diótrefes, porque ahí primero le habla de Diótrefes. Y si vemos, bueno, ahorita más adelante vamos a ver otros personajes, pero ya en estas lecturas que le hemos dado, ya sabemos que Diótrefes es una persona mala. Y eh, podríamos comparar lo que hace Gallo
con lo que prohíbe Diótrefes y vemos que ahí va a haber un choque. Entonces, si ven, Gayo cooperaba con la verdad, Gayo recibía a los hermanos y recibía hasta los desconocidos. Y les voy a leer lo que hacía Diótrefes. Dice Diótrefes, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí está lo primero, no recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibir, a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría si Gayo está en la iglesia de Diótrefes? ¿Qué pasaría si ponemos a Gayo en la iglesia de Diótrefes? Las acciones de Gayo y las acciones de Diótrefes. ¿Qué pasa? Son antagonistas porque Gallo hace las cosas bien, pero es una posición que tiene Diótrefes. Ajá. Son antagonistas, totalmente de acuerdo. Mi hermana Isabel. Isabel. Sí, bueno, es que puede correr el riesgo de, en el siguiente verso dice que no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, puede correr el riesgo de imitar lo malo. Ujú. Sí, él al estar dentro de la iglesia de Diótrefes, lo más fácil sería imitar lo malo, decir, no, pues aquí Diótrefes está en una posición de prohibir y de expulsar dentro de la iglesia. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias. Sí, bueno, me parece que, bueno, que no estarían en la unidad del espíritu, o sea, serán como en yugo desigual. Totalmente, sí. Sí, ahí lo que pasa es que Diótrefes, quien tiene la posición dentro de la iglesia de prohibir y de expulsar, tomaría la decisión qué hacer con Gayo, porque Gayo dice que en versículo 5 dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Y qué les pasa a los que prestan algún servicio? Dice, no recibe a los hermanos, en el 10, dice, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, si Gayo está o estaba dentro de la iglesia de Diótrefes, pues ya estaba, ya era de los expulsados. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo toma sentido la carta para animarlo, para exhortarlo a que siga haciendo lo bueno y que no imite lo malo, porque eran tiempos difíciles. No sabemos si de entre los expulsados, porque gracias a Dios vemos que sí habían varios, dice que lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, tal vez no era solo Gayo, el que quería hacer lo bueno, el que quería cooperar con la verdad, habían varios que querían cooperar con la verdad dentro de la iglesia de Diótrefes, pero Diótrefes se los prohibía y los expulsaba. Entonces, por eso no sé si Gayo estaba dentro o fuera de la iglesia. La probabilidad mayor es que ya estuviera fuera de la iglesia de Diótrefes. Yo creo que debemos de leer la segunda epístola de Juan al final, porque ahí en donde Juan está diciéndole a él que después mejor van a platicar frente a frente en vez de estar escribiéndole, dice. Y dice otra cosa, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, dice.
Entonces, y acordémonos que Juan escribe esta carta antes de ser exiliado a Patmos, donde escribiría el Apocalipsis. Entonces, creo que habría que leer un poquito la segunda para saber dónde realmente está Gallo, pero sí, dio tres veces empezó a arruinar el trabajo de, de, de Gallo, ¿verdad? Y el que había hecho Juan. Eso. Sí, ahí eso lo vamos a ir viendo en el contexto y poniendo peldaño sobre peldaño. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir investigando más, lo que nos va a dar pie para otras preguntas y así vamos a ir viendo y ya tenemos otro tema para referencias cruzadas. Entonces, si ven, aquí mientras más estudiamos, más cosas nos salen que hacer. Entonces, si tenemos dudas, hay que estudiar. Si tenemos dudas, hay que buscar. Entonces, ya tenemos un estudio de referencias cruzadas con el nombre de Gallo y ya tenemos un estudio de ver dónde es que estaba Gallo. ¿Ok? Entonces, ahora, después de esta lista de Gallo y aprender un poquito más sobre él, vamos a entrar al contexto de Tercera de Juan. Y aquí vamos a ver cuáles son esta casita que ustedes tienen ahí en sus materiales, ¿verdad? En sus materiales tienen esta casita en la hoja número Página 5. Página 5, perfecto, gracias. En la hoja número 5, ahí tienen en su material. Y vamos a ir viendo, vamos a ir llenándola. Primero, ¿alguien recuerda lo que dijimos en la clase pasada que eran las puertas? Las puertas es la forma en que entramos a la casa. Ajá. Y esta casa tiene 3 puertas. Son personas, lugares y eventos. Exactamente. Cuando nosotros queremos entrar a esta casa, que esta casa en nuestro caso es el libro de Tercera de Juan. Esta casa representa el libro de Tercera de Juan. Y para poder entrar a este libro, nosotros siempre tenemos que estudiarlo por una de estas 3 o por 2 o por 3, como nosotros querramos. Primero por personajes o personas, que es la primera puerta. La segunda es lugares y la tercera es eventos. Esta es una carta, entonces lo más fácil es estudiarlo por personajes. Entonces, por eso es que nosotros comenzamos a buscar el autor, el destinatario, otros personajes y todo. Porque así, ahorita al momento que vamos, nada más hemos estudiado, bueno, ni estudiado, hemos hecho una lista del autor y hemos hecho una lista del destinatario. Por ahí vamos ahorita. Vamos apenas iniciando, familiarizándonos con el libro, familiarizándonos con esta carta que es Tercera de Juan. Pero al estarlo leyendo y aprendiendo y buscando y observando, ya hemos visto otras cosas. Y aquí podemos ir escribiendo en nuestra casita algunas cosas. Vamos a escribir el trasfondo histórico, tema, palabras claves y propósito. Creo que ya tenemos algunas palabras claves. ¿Qué palabras claves han observado ustedes? Mi casita en esta presentación no está llena porque no les quiero dar yo la información, sino que quiero que ustedes me vayan diciendo qué poner. Entonces yo lo voy a ir anotando y después voy a irla actualizando. Entonces, si quieren, me salgo aquí de la presentación para poder escribir directamente aquí. Ok.
Desde aquí ya igual están viendo y aquí sí ya puedo escribir. Entonces comencemos por palabras claves. ¿Qué palabra clave han visto en el libro de Tercera de Juan? Yo ya les dije una. ¿Alguien recuerda cuál era? Amado. Amado. Entonces vamos a poner amado. ¿Qué otra palabra clave? ¿Verdad? Verdad, exactamente. La palabra verdad se menciona varias veces. ¿Qué otra palabra? Prosperar. Prosperar, sí, es una palabra que no se menciona tanto, se menciona 2 veces en el versículo 2. Dos. Entonces, sí, pongámosla, prosperar. Ok, ¿qué otra palabra? Salud. Salud. ¿Cuántas veces? Sí. Ajá. Pongamos salud también. Testimonio. Gozo, Testimonio. Testimonio sale bastante, hermano, en varios versículos, en el 13, Testimonio sí sale mucho. en el 12. Eh, ¿Qué otra, perdón? fiel. Fiel. Ok, pongamos fiel. Les recuerdo, ahorita todos me están diciendo muchas palabras y todos bien animados, pero por cada palabra que pongan aquí, hay que hacer un estudio de palabras. Esa es como la puerta de enfrente. Sí. Mi hermana Isabel tiene la mano levantada. Sí, nosotros, Nosotros hace referencia a el autor. Entonces, esa es una buena pregunta. Nosotros aquí dentro de las palabras claves nunca vamos a poner los pronombres que hacen referencia al autor o destinatario, ni nosotros, ni vosotros, ni él o yo. Todo eso se estudia en las listas de personajes. Tampoco vamos a poner aquí las referencias a Dios. No vamos a poner ni Dios, ni Espíritu Santo, ni el Padre, ni nada. Hay un estudio aparte para poner esas palabras. Entonces, en palabras claves no se ponen las referencias a Dios. Sí, es una palabra clave porque sobre él habla toda la Biblia, pero es tan clave que siempre la vamos a buscar. Entonces, hay un estudio aparte para la palabra Dios, Padre, Jesús, todas esas palabras que hacen referencia a Dios. Entonces, hay un estudio aparte para esas palabras. Entonces, ni nosotros, ni vosotros, todo eso tampoco, porque lo estudiamos dentro de el estudio de personajes. Entonces, ahí voy a poner también aquí, que no le he puesto, vamos a poner aquí en las puertas. Tengo dos más, hermano. Ok. Amor, falta amor. Es que, no sé si será que la hermana Lidis quiere decir algo, pero no sé si será el micrófono o algo así, como que le suena mucho. Mi hermana va a hacer una pregunta o opinar. Quería decir que la palabra amor también hace falta en la puerta. Ok, sí, ahorita la pongo. Lugares y eventos. Ok, entonces aquí vamos a seguir. Como les digo, recuerden que mientras más larga nuestra lista de palabras claves, más palabras tenemos que seguir hacer estudio de cada una, ¿verdad? Pastor, buenas noches. Servicio. Servicio y escribir también, sí, esas son dos. Amor. Servicio. Y escribir, hermano. Sale en el versículo 9 y en el 13. Ok. Ok, con eso creo que ya estamos bien.
Ok, con eso ya estamos bien de palabras clave. Igual es la primera vez que estamos llenando la casita. Pueden entrar más palabras claves y pueden salir palabras claves. Muchas veces nosotros, ahorita es la primera aproximación que tenemos y después podemos decir, la palabra, no sé, amado, se parece a la palabra amor. Entonces las puedo juntar y estudiar la referencia a amado nada más, porque es la que más hace referencia. Es un ejemplo, ¿verdad? O podemos estudiarlas por separado. O puedo decir, hay una palabra que me falta, hay una palabra que me falta y luego la voy a poner también. O sea, esa es es un muro dinámico, digámoslo así. Pueden entrar y pueden salir cosas. Ok, pasémonos al propósito. El propósito, ¿cuál creen ustedes que es el propósito del libro de Tercera de Juan? Pastor, pienso que es animarlo y advertirle sobre las malas conductas como de Diótrefes. Ok, Hospedar, hermano, a los hermanos que vienen de afuera, ayudarlos, acogerlos. ok. Eso lo podríamos poner como cooperar con la verdad, porque eso lo engloba todo. Ujú. Pastor, ¿Sí? lo importante es que nos dé el discernimiento de las bendiciones en que Dios quiere que caminemos. Ok. Em, nos da el discernimiento el discernimiento de las, ¿qué? De las bendiciones en que Dios quiere que caminemos. Ok, perfecto. Ok, Yo, vamos a dejar, ¿sí? ¿Alguien más? yo diría que el propósito es comunicarle a Gallo que hay una supervisión sobre la iglesia, o sea, que el anciano está enterado de lo que sucede y quiere animar y corregir detalles. Ok, está bien comunicarle a Gallo que hay supervisión en la iglesia. Ok, perfecto. Ahí ya se me salió del cuadrito. Ustedes hagan la letra más chiquitita. Vamos al tema, porque una cosa es el propósito y otra es el tema. O si quieren, antes de poner el tema, veamos el trasfondo histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en el ambiente en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaban viviendo ellos? Pastor, que en nuestra vida, digamos que en nuestra vida diaria vienen a nuestro caminar muchos problemas que amenazan robarnos las bendiciones. Ok, ahí ya está pasando a la aplicación, mi hermana. Porque ya cuando me dice ya en nuestros tiempos y que quieren robarnos nuestras bendiciones, está correcto, pero eso es lo que en el trasfondo histórico lo que vamos a poner es lo que estaba pasando en el tiempo de ellos. Y vamos a poner qué es lo que estaba aconteciendo en la iglesia, entre las iglesias, qué estaba pasando, quiénes estaban viajando, porque vemos que habían personas viajando. Vamos a poner, si tenemos referencias a tiempo, referencias al lugar, pero ahorita no tenemos ninguna referencia al lugar como tal. Pero en el trasfondo histórico podríamos poner que habían divisiones en la iglesia, porque Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre todos, ¿verdad?
Entonces nada más pongamos, habían divisiones entre iglesias. Entre la iglesia, porque era la iglesia de Diótrefes. Cambiémosle por ahí. Hay división entre las iglesias. ¿Ok? ¿Qué más ven ustedes que podemos poner aquí en el trasfondo histórico? ¿Sobre qué más habla el libro? El servicio de Dios. Ajá. Hay personas que, ¿cómo podemos poner? Que sirven a Dios. Ahí está. ¿Qué más podríamos poner? ¿Cómo se le llama a las personas que salen y van llevando la palabra de Dios? Pioneros. Misioneros, exactamente. Misioneros. Los Entonces, misioneros. hay misioneros también. Evangelismo. Misionero y Misioneros y evangelistas. Ahí está. Entonces, ven que hay problemas en la iglesia, pero hay personas que sirven a Dios y entre las iglesias y fuera de las iglesias hay misioneros. Y es bonito ver también cuando un misionero llega a una iglesia, lo que dice. Cuando los misioneros, no sabemos de dónde venían, pero venían de otra iglesia, dice, versículo 3. Leamos versículo 3 en el contexto de un misionero que llega a una iglesia. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí vemos que los misioneros vinieron y hablaron bien de Gallo. Dijeron, no, Gallo, a pesar de que está en la iglesia de Diótrefes, él está haciendo bien las cosas. Él está cooperando con la verdad. Entonces, así ya vamos viendo más, aprendiendo más sobre el contexto, el trasfondo histórico y todo lo que está pasando. A pesar de que había oposición, bueno, podemos poner eso, que había oposición a la verdad, porque ahí estaba Diótrefes, ¿verdad? Hay oposición a la verdad. Ok, ahí Y hermano, sí, hermano Roberto. sí, y ¿cómo se llama? Inclusive, digamos, y también oposición a los que Juan enviaba, porque ahí no sé lo que se estaba poniendo era a Juan prácticamente, porque eran enviados de Juan. Ujú, exactamente. ¿Cómo lo podemos poner eso? Había oposición al... A la verdad y a los, y, digamos, y a lo que mandaba Juan, digamos, o a lo que, A Juan, pongámosle así. perfecto, sí. Ok, y aquí podemos seguir poniendo más cosas, Pastor, pero sí, adelante, perdón, mi hermana. tengo una duda. Aquí para escribir, o sea, ¿lo tiene uno que hacer en tiempo pasado o en tiempo presente? Por ejemplo, había división en esos tiempos y puede ser, hay misioneros y evangelistas, o sea, es lo que no, a mí se me complica mucho ahí como Ok. la forma de escribirlo, si en pasado, en el tiempo en el que estábamos o en el tiempo en lo que lo estamos nosotros escribiendo ahora. Es que si uno lo lee, igual nosotros en nuestro tiempo hay divisiones, hay personas que sirven a Dios, hay misioneros, hay evangelistas, Ok, sí, sí. pero
lo debemos de escribir haciendo referencia al tiempo de ellos, aunque Ok. básicamente aplique para nuestro tiempo también, ¿verdad? Pero Sí, sí. haciendo referencia a ellos. Ok, Aquí gracias. lo podríamos poner también en pasado, no hay ningún problema, porque mientras estemos nosotros conscientes que es el trasfondo histórico. Por ejemplo, el trasfondo histórico actual de cada uno de nosotros es diferente, porque yo estoy en un país y estando dentro del mismo país, tengo un trasfondo histórico diferente al de mi hermano Mario, digámoslo así, que igual él está en México, pero no vivimos en el mismo, exactamente en el mismo lugar. Y aunque viviéramos en el mismo lugar, su trasfondo histórico, él viene él tiene otra educación diferente a la mía, él tiene otra, em, otro trabajo, otro contexto, otra familia. Entonces, todo eso va formando el trasfondo histórico. Entonces, el trasfondo histórico es muy particular para cada uno de nosotros. Entonces, Bien. por eso, sí, concretamente para responder su pregunta, sí lo podríamos escribir en el pasado o lo podríamos leer. En aquel tiempo hay división, hay personas, pero haciendo referencia al pasado. Muchas gracias, mi hermana Irene. Ok, y ya nada más nos faltan los temas. ¿Cuál creen ustedes? Mencionemos 2 o 3 temas. La hospitalidad, hermano. La hospitalidad. Hospitalidad. Ese es un muy buen tema para el libro. ¿Ok? La salud, la salud. La salud. ¿Ok? De referente a la salud, nada más tenemos el deseo del anciano Azagallo. ¿Hay alguna otra referencia a la salud? No, creo que no. Pastor, el buen testimonio puede ser. La fidelidad. Ah, ok. Ese sí. El buen testimonio. ¿Cómo podríamos ponerlo? El buen testimonio es que aquí tenemos 2 personas con buen testimonio. Tenemos a Gallo y tenemos a Integridad. Demetrio. A Demetrio, sí. Entonces, Hermano, también, uno también, un tema bueno sería también el de Diótrefes, el orgullo, ajá. porque hay que Pero verlo bueno y escribamos verlo. primero el tema de el testimonio. Habría que, el tema lo podríamos poner, ahorita estamos dando más palabras, pero a la hora de poner el tema, que sea alguien lo debe de leer, el tema del libro, y debe de saber de qué habla toda la carta. Tal vez por eso la fidelidad, hermano, porque Gallo y Demetrio fueron elogiados por su trabajo fiel en la iglesia. Ok, pongámoslo así. Tal vez puede ponerle la fidelidad y el Pues amor. fueron, es correcto. Andar en la verdad. Mi hermana Bernardina, se le está cortando mucho y no le entendí lo que dijo. Hermano, Sí, mi hermano Ricardo. el amor se interesa por el individuo en particular. El amor infunde ánimo y el amor reprende. El amor anda en la verdad. Por eso Juan escribió una tercera carta en amor antes de ser exiliado a Patmos, donde escribiría el Apocalipsis. Yo creo que es donde habla mucho de cómo debe de infundirse el amor. Ahí podríamos ver el libro desde el punto de vista del amor. Sería la fidelidad de Gallo y Demetrio, sería. Que pongámosle ahí.
Yo pensaba como mencionar la naturaleza de la obra de Dios. Siempre vas a tener personas fieles, pero siempre va a haber oposición. Ok. La naturaleza de la obra de Dios. Ese es un bonito tema. A pesar De la obra o del eh, reino, ¿verdad? Pero puede serlo, del pero al final de reino, cuentas, exactamente. Otro sería la prosperidad y la cooperación. Ajá. Ok, aquí tenemos ya muchos temas y dependiendo de cada tema que nosotros escribamos, vamos o podemos hacer un estudio de observar toda la carta de Tercera de Juan desde el punto de vista de la hospitalidad. Observar toda la carta de Tercera de Juan desde el punto de vista de la fidelidad. Aquí me faltó el tema que me dijo mi hermano del amor. Habría que ver cómo lo redactamos, porque ese sí está bonito, el estudio del amor en la Y, carta de Tercera de Juan. hermano, y el tema también es del orgullo, viendo la parte negativa, ¿ah? Porque eso es algo también, es Ah, un ok, tema que hay que enfocar, ¿verdad? De Diótrefes. exacto. Entonces ahí le podemos ir metiendo más temas y más temas y más temas. Y ahorita nada más vamos observando una puerta. Entonces recordemos otra vez, hagámonos un poquito hacia atrás en nuestro estudio. Nosotros nada más hemos tocado esta puerta. Esta puerta y la hemos tocado desde dos veces, digámoslo así. Hemos estudiado el autor y hemos estudiado el destinatario. Y ahorita vamos apenas iniciando, dándonos una idea de cuál es el propósito, cuáles son las palabras claves, cuáles son los temas y cuál es un poquito del trasfondo histórico. Entonces apenas vamos acercándonos al texto, esta carta no se puede estudiar por lugares, porque no se mencionan lugares, y mencionarla por eventos tampoco hay mucho que sacar. El evento es lo que hace Diótrefes y la posible visita. Esos son los eventos que veo. Pero fuera de eso no hay muchos eventos, es una carta. Entonces, este libro lo vamos a estudiar nada más desde el punto de vista de personajes. Y la próxima clase, vamos a estudiar otros personajes, vamos a estudiar a Diótrefes, Demetrio y vamos a hacer una lista de cuáles son los otros personajes, cuáles son todos los otros personajes que se mencionan. Entre ellos está Diótrefes y Demetrio. Y vamos a volver otra vez al cuadro al contexto para revisar toda la casita. Vamos a revisar las palabras claves, vamos a revisar el propósito y vamos a revisar el trasfondo histórico. Entonces, así vamos haciendo un panorama general de todo el libro. Entonces, todavía estamos en la parte de observación. Hoy hicimos un poquito de interpretación y falta que nosotros ya personalmente hagamos la aplicación a nuestra vida. Entonces, mi hermano Roberto, adelante. Sí, gracias, disculpe, sí, hermano, sí, disculpen los hermanos, porque es que Cristo me había puesto también ahí como tema integridad y Miriam puso la oposición. Ah, ok. En el chat. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a ir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario respecto ya sea del método inductivo sobre las listas o sobre el panorama general del libro? O comentarios sobre el libro de Tercera de Juan. Es pequeño, pero a la vez trae demasiado, hermano. Sí, 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 aprendieron mucho, demasiado, muy, muy bueno, muy bueno.
Sí, nada más son 15 versículos. ¿Y cuánta información hay de 15 versículos? Podríamos seguir estudiando y estudiando y luego salirnos, ¿verdad? Porque todavía falta hacer las referencias cruzadas. Nos falta hacer un poco más de estudio de capítulo, hacer estudio de palabras y referencias cruzadas. ¿Ok? Gracias, pastor. Pues es una manera de estudiar súper interesante y creo que hay muchos detalles y no es lo mismo que simplemente leer y tal vez captar algunos pequeños mensajes. Gracias, muchas gracias. Qué bueno, mi hermana Feliciana. Y sí, nosotros debemos de leer la Biblia, pero también debemos de estudiar y escudriñar las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, debemos de leer la Biblia todos los días, pero también debemos de sentarnos a estudiar la Biblia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de practicar, porque muchos nada más se conforman con leer la palabra de Dios y no con estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver cuánto tiempo le podemos dedicar a 15 versículos y todavía lo que nos falta. Entonces, los que gusten, tengan tiempo para practicar, les animo a hacer la marcación y las listas de otros personajes y de una vez que hagan la lista de Diótrefes y de Demetrio para que vayan practicando individualmente la marcación y hacer las listas. Entonces ahí les dejo esa tareita. Igual, si no la hacen, nos vemos la próxima clase. Aquí lo vamos a revisar. Ok, ¿alguien más? Vi que alguien más iba a decir algo. No, aquí no tengo nadie en el chat ahí que haga ¿No? nada, pregunta. Ok. No. Entonces, muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración para cerrar nuestra clase. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has dejado justamente lo que necesitábamos escrito en la palabra de Dios. Gracias porque de 15 versículos podemos sacar muchísimo, muchísimo aprendizaje, pero te pido que nos ayudes no solo a observarlo, a interpretarlo, sino también a aplicarlo a nuestra vida, Señor. Te pido que esta forma de estudiar la Biblia sea una herramienta que nosotros usemos constantemente, Señor. Te pido que nos ayudes y que nos des ánimo para seguir estudiando tu palabra y que nosotros nos podamos seguir familiarizando con ella, Señor. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros que estamos aquí representados, Señor, y bendice también a las familias aquí representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.